Muy buenas, gente. Hoy vamos a hablar de la longitud de la Tierra. Vamos a ver quién fue el primer matemático o quién fue la primera persona que se atrevió a dar una estimación de lo que mediría el perímetro del globo terráqueo. Bueno, pues esa persona nos vamos a remontar al año aproximadamente 250 a.C. y es el matemático griego Eratóstenes de Cirene. Bien, Eratóstenes de Cirene fue el primero que, ahora os contaré cómo, pues digamos, aproximó el perímetro, la longitud de la Tierra. Bueno, Eratóstenes quizá en matemáticas es más conocido por lo que se llama la criba de Eratóstenes. La criba de Eratóstenes es un método para decidir, pues desde el 1 hasta cierto número, cuáles son primos y cuáles no son primos, ¿no? Qué números son primos y cuáles son compuestos. Bueno, es un método sencillo de ir pues simplemente descartando los que son múltiplos de otro número y esos eliminándolos y los que nos queden son los primos. Pero bueno, hoy no nos vamos a centrar en eso. Hoy os quiero explicar cómo a este hombre se le ocurrió medir el perímetro de la Tierra, la circunferencia terrestre. Bueno, Eratóstenes fue el director de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Pues posiblemente una de las bibliotecas más importantes que ha habido en la historia. Y se cuenta que un día, pues leyendo uno de los ejemplares que tenía por allí, pues leyó en un sitio que el día del solsticio de verano a las 12 del mediodía, en la ciudad de Siena actualmente se llama Asuán, en Egipto, bueno, pues en esa ciudad no había sombra, los objetos no proyectaban sombra, ¿no? De hecho, se leyó que se podía ver el fondo de un pozo, porque el sol caía perpendicularmente y ahí no había ningún tipo de sombra, por tanto se podía ver hasta el fondo de un pozo, ¿no? Solamente ese día y en ese momento, porque los objetos no proyectaban sombra. Eso se debía a que los rayos del sol pues en ese momento caían justo de forma perpendicular, ¿no? Bueno, esto en parte él no lo sabía, pero esto en parte se debe a que esa ciudad está justo en el trópico. Bueno, pues él lo que dijo o lo que intentó pensar fue, vale, aquí los rayos caen perpendiculares. Voy a ver en Alejandría, que es donde estaba él, en ese sitio no serán perpendiculares, formarán un cierto ángulo. Pues vamos a ver qué ángulo es y a ver si con eso yo puedo hacer mis cálculos, ¿vale? Bueno, pues efectivamente lo primero que hizo fue, en ese preciso momento, pues medir cuál era el ángulo con el que incidían los rayos del sol, que eso no es difícil mirando la sombra. Bueno, él se dio cuenta que él puso una 50ª parte de circunferencia. Es decir, de la circunferencia entera, pues si la dividiéramos en 50 trozos, pues ese es el ángulo que formaría los rayos del sol. Más o menos equivaldría aproximadamente a 7,2 grados, con nuestro sistema actual serían unos 7,2 grados. Bueno, pues él lo que sabía, por cuestiones geométricas, es que ese ángulo que se formaba ahí, ¿vale? Aquí más o menos yo creo que lo vais a ver más claro con el dibujo que os pongo, ¿vale? Pues ese ángulo justamente sería el mismo ángulo que se formaría en el centro de la Tierra, ¿vale? Pues considerando dos radios, ¿no? Uno que fuera hasta Siena y otro que fuera hasta Alejandría. Bueno, cabe decir, obviamente, que los griegos sabían que la Tierra era redonda, creencia que luego se perdió, pero que ellos sí tenían bastante claro y no dudaron en ningún momento de que la Tierra era esférica. Bueno, pues él dijo, vale, perfecto, tenemos aquí este ángulo que se forma en el centro de la Tierra, que es una 50ª parte de la esfera total, de la esfera terrestre. Pues entonces lo único que tenía que hacer era medir la distancia de ese arco, es decir, la distancia que había desde Siena a Alejandría, y multiplicarla por 50 y ya está, ¿vale? Bueno, ¿cómo calculo esa distancia de Siena a Alejandría? Pues ahí la verdad es que no está claro, hay varias leyendas, ¿no? Una dice que fue pues un paso militar, que iban así a piñón fijo, pues iban calculando lo que medían sus pasos y como los pasos iban siempre dando los pasos iguales, pues pudieron medir la distancia. Otros dicen que fue contando lo que tardaba un camello desde una ciudad a otra y estimando que el camello más o menos recorría unos 100 estadios por día y que tardaba 50 días. Bueno, el estadio era la medida que usaban ellos de longitud, una de las medidas. Bueno, digamos que en total, siguiendo esa regla, pues si hemos dicho 100 estadios por día, 50 días, pues 100 por 50 estamos hablando de 5.000 estadios.
Es decir, que según él, si ese trocito valía 5.000 estadios, pues la circunferencia entera terrestre pues sería 5.000 por 50. O sea, estamos hablando de 250.000 estadios. Bueno, de esta forma, por otra parte, también sería fácil deducir, por lo menos aproximadamente, cuál sería el radio de la Tierra, ¿no? El radio de la Tierra nos saldría aproximadamente 39.788,64 estadios, aproximadamente, ¿vale? Bueno, y ahora viene la pregunta del millón. ¿Esos 250.000 estadios es una buena aproximación de la longitud de la Tierra o no es una buena aproximación de ese perímetro? Bueno, pues la respuesta no está muy clara por el mero hecho de que no había un único estadio como medida. O sea, digamos que no se sabe con exactitud qué tipo de estadios con qué tipo de estadios trabajó Eratosthenes. Digamos que había varios. Los que son más posibles, pues son el estadio egipcio, el estadio con el que medían en Egipto, que equivaldría aproximadamente a 157 metros. Y la otra opción es que usara el estadio olímpico, ¿vale? Que el estadio olímpico era más grande, equivaldría aproximadamente a 185 metros. Así pues, si usáramos el estadio egipcio, la longitud de la Tierra nos saldría 39.250 kilómetros aproximadamente, y si usáramos el estadio olímpico, la longitud de la Tierra sería unos 46.250 kilómetros. Actualmente la longitud que se toma como más fiable de la Tierra es de 40.075 kilómetros, con lo cual, en fin, si hubiera sido el estadio egipcio, ¿vale? 39.250, la aproximación hubiera sido bastante buena. Si hubiera sido el estadio olímpico de 46.250, en fin, ahí la aproximación no es que fuera mala, pero en fin, tampoco era la mejor, ¿vale? Desde luego. No podemos saber qué estadio estaba tomando, porque todo esto se supone que lo escribió en una obra llamada Sobre la medida de la Tierra, pero esa obra está perdida, ¿vale? Lo único que se tienen son referencias de un sitio, de otros matemáticos, de otros historiadores que han ido dejando pues algunas cosillas, y con eso se ha podido más o menos reconstruir un poco la obra, pero no con todo detalle. Por tanto, no sabemos qué tipo de estadio usó, pero en fin, en cualquier caso, el método fue ingenioso y la aproximación, en fin, también la forma de medir la distancia de una ciudad a otra, pues daba lugar a cometer un error, ¿vale? Entonces, en fin, lo importante es que desde luego el método que usó fue muy bueno, y desde luego es digno de alabar que consiga solo con la medida de un ángulo, es decir, cogió, parece que fue una columna, la medida de una columna, y viendo la sombra que proyectaba la columna, simplemente con esa medida ser capaz de intuir o de estimar cuánto valdría la longitud de la Tierra y por consiguiente el radio. En fin, bueno, pues una forma, desde luego ya digo, muy ingeniosa, y que hay que darle el mérito que tiene, que es bastante. En fin, espero que os haya gustado la anécdota. Hasta el próximo vídeo, gente.